Doctor Kinslow, ya estamos finalizando la entrevista. Sabemos que las emociones nos enferman, que llegamos a somatizarlas también. We're coming towards the end of the interview. He really enjoyed your explanation, by the way. The questions, I have to say, are excellent and very penetrating. Las preguntas son excelentes, quiere decir, y que realmente son muy profundas. Gracias, tengo más. He's got some more. Good. Let's go. Pues vamos a por ellas. Gracias. No es una pequeña broma. Sabemos que esas enfermedades las podemos llegar a somatizar. We know that many times emotions can make us get ill. There's this somatic process. Una persona no tiene cáncer, pero acaba teniendo cáncer, ¿no? Sometimes a person does not have cancer, but ends up having a cancer. Tiene su cuerpo debilitado, su apartado inmune pues está desprotegido. Their body is weakened, their immune system is not protected. Esa falta de encuentro con uno mismo, esas emociones lo han debilitado, ¿no? Because many times when you don't find yourself, those feelings weaken you. Absolutely. Usted ofrece en su taller, curso, en su terapia y su tratamiento una serie de toques de energía, quiero entender. In your workshop, in your therapy, you offer some energy touches. He believes that's how he understood it. Me gustaría que, para finalizar, sí que me diera un toque de energía particular, o cómo se hace, cómo me lo explica, o si yo puedo percibirlo de alguna manera. To wrap up, he would like to get some of these energy touches himself to see if he could perceive it somehow. Yes, that would be possible. No hay We can problema, do it es in a posible. standing position if you like. Se puede hacer, pero para Is eso that tendría possible? que ponerse de pie. ¿Es posible ponerse Claro, de me pie? pongo de pie. y Yes, lo of que haga course, falta. he's willing to. Aquí Pues mismo. vamos allá. ¿Vamos al toque de energía? Sí. Muy bien, toque de energía. So I'm ¿Cómo gonna es? turn just Así this la way. gente que nos ve. Now, I will take care of everything. Bien, él se encargará de todo. Sí. And so all you need to do is, your job is to just let your mind wander wherever it wants to go. Lo único que tiene que hacer usted es dejar que su mente divague, que vaya allí donde quiera. Do you have any physical or tightness, anything anywhere? ¿Tiene algo físico, algo que le moleste en concreto? No, estoy perfecto, bien. No, sí. Good. he's Okay. feeling fine. So good, just let the mind wander and we'll just take a moment. Bien, entonces deje que divague su mente. Vamos a hacer esto un momentito. Tengo que cerrar los ojos. Well, Does yes, he we need to can close his eyes? Yeah. Well, you can close your eyes if you feel, Si if you quiere, like. sí. Si Yeah. se siente que quiere cerrarlos, sí. Now, even though I'm experiencing pure awareness, Bien, el doctor Kinslow está experimentando conciencia pura, I'm also able to talk and pero move. también es capaz de moverse y hablar mientras tanto. So we don't have to sit in, in meditation to experience this. We can have this state even moving and walking around. Con lo cual no hay que sentarse meditando para experimentar esto. Podemos entrar en este estadio moviéndonos, hablando. ¿Yo puedo hablar? Yeah. Can he Igualmente, talk sí. meanwhile? Yes, absolutely. Sí, por supuesto, Yeah. por supuesto. You'll notice it more in quietness, but this is your show. Se siente más en silencio, pero ese es su programa, con lo cual puede hablar. And the worst thing we can have is dead air, yes. Menos bailar, puedo hacerlo todo. Lo ¿no? peor que se puede tener en un programa es que nadie hable, con lo cual... Muy bien, muy bien. Yeah. So, Ahora él, ¿qué está haciendo? ¿Transmitiendo energía pura What suya? are you doing? Are you conveying your pure energy to him? no, I am doing nothing. No, no está haciendo nada. It is in the nothing where the most harmony resides. Y es en la nada donde, de hecho, se encuentra la mayor armonía. And because it's very harmonizing for me, it naturally, I'm not doing anything to make any energy move. Y como es tan armonizador para el doctor Kinslow, él no está haciendo nada en concreto, no está haciendo ningún movimiento de energía. The energy moves. ¿Qué está experimentando él entonces? What are you feeling then, right now? I'm feeling a deep relaxation, peace. ¿Estás sintiendo una profunda relajación, paz? My body is more relaxed. Su cuerpo está más relajado. I'm also noticing some generation of heat. También está sintiendo calor. Yeah. And that may, are you feeling a little relaxation at ¿Y this usted point? se siente un poco más relajado? Sí, yo estoy bien, sí. Yes. Sí. So this relaxation is the result of the pure awareness working out through the mind into the body. Esta relajación es el resultado de esa conciencia pura que está pasando de la mente hacia el cuerpo. And you may feel like a little swaying in the body. That Quizás also is sienta un part of it. poco como un ligero balanceo en el Sí, sí, cuerpo. sí, sí. Yes, he does feel that.
El balanceo está ahí, sí. There is a swaying. Yes, and it's that's quite natural. I don't know why, but the body just sort of. Es bastante natural, no sabe explicar exactamente por qué, pero el cuerpo suele responder de esa manera. And had we a physical problem or an emotional concern, Y si hubiera un problema físico, una preocupación emocional, that would start to reduce itself very quickly. ahora empezaría a reducirse por sí solo muy rápido. Este sería el toque que él hace espiritual, de alguna manera, ese Is this toque a energético. spiritual or energetic touch? Is that what you do? Es más toque energético que no espiritual. Should we call it energetic touch? No, or- no, it's I don't have to touch. We can De be at the hecho, opposite ends of the earth and No we'll es, still no work. es toque porque no hace falta tocar en realidad. Podrían estar en extremos opuestos del universo. And it depends on how we define spiritual. Y depende de cómo defina usted espiritual. O sea, el pensamiento hace milagros, entonces podemos trasladar nuestra energía But a then través de las ondas, thought is like nuestro a pensamiento miracle a través de las because we ondas can convey our y sanar a thoughts alguien en la through distancia. waves and heal someone in the distance. This is true. Sí, es cierto. Where does thought come from? Pero ¿de dónde viene el pensamiento? Es una Thought buena comes pregunta, from ¿sí? in quantum mechanics. If you'd like to sit down, if you're En la more comfortable, mecánica but we can. cuántica, y de hecho si se quiere sentar, si Yeah. se siente más cómodo No, sentado. estoy we perfecto. can. Ah, No, good, no, good, he's good. fine, he's Yeah, fine. sí, sí, muy bien. So. Pero a lo mejor si quiere No, usted no, sentarse... that's fine, enter- that's fine, Ah, that's fine. ¿sí? That's ¿Está good, cómodo that's así de good. pie? Sí. This is perfect. Perfecto. Muy bien. Thought, according to quantum mechanics, thought comes from what's called implicate order. Según la mecánica cuántica, el pensamiento viene de lo que llamamos el orden implícito, I call it pure awareness. y él lo llama conciencia pura. And from this, all creation comes, including thoughts. Y de esto proviene toda la creación, incluso los pensamientos. In my workshop, in just 1 or 2 minutes, I show how thoughts come from nothing. En su taller, en un par de minutos, el Dr. Kinslow demuestra cómo los pensamientos vienen de la nada. So anytime a thought up here when we're agitated or worried about something is very weak. Un pensamiento aquí arriba, cuando estamos agitados, nos sentimos preocupados, es muy débil. A quieter thought has more power. Pero un pensamiento más reposado, más en silencio, tiene más poder. A thought perceived right as it leaves pure awareness is very, very powerful indeed. Y el pensamiento que percibimos justo cuando sale de la conciencia pura es muy, muy poderoso. Es curioso porque nos decía Thich Heim, Premio Nobel de la Paz, en el 92, ese vietnamita médico nos decía que uno puede llegar a meditar. Sí. Yes, Thich Heim, the Nobel Peace winner, a doctor from Vietnam, was telling us that we can meditate Uno puede llegar a meditar comiéndose una galleta, just by eating a biscuit viajando Absolutely. en autobús. or while traveling in the bus. La meditación no está dentro de un oratorio, en una iglesia o en una catedral, ¿no? Meditation is not really in the oratorium place of a church or a La cathedral. meditación está dentro de uno mismo, ¿no? Meditation is inside oneself. Como la propia sanación, ¿no? Just like healing Lo itself. importante es aprenderla a utilizar esa energía que todos tenemos The y important poderla thing is trasladar, to use and learn about this energy that we all have and being able to convey it. como en esas clases magistrales de Tao, de Aikido, de Qigong, donde la gente con perfecta armonía lanza su propia energía, que la tenemos todos, porque a todos nos envuelve ese halo energético, para algunos es alma, espíritu o simplemente energía pura, ¿verdad? Pero que todos tenemos, como cualquier ser vivo, cualquier planta, etcétera, pero que tenemos que saber utilizarla. Bueno, hemos hecho una pequeña demostración del trabajo que viene haciendo el doctor Frank Joseph Kinslow alrededor del mundo, ¿sí? Y si ustedes quieren utilizar su propia energía, conocer exactamente cuál es el canal más idóneo pues, para experimentarlo, ¿por qué no acercarse a estos talleres de esta terapia cuántica que el doctor Frank Kinslow viene ofreciendo por doquier, por todos sus viajes por todo el mundo? No traducimos. Vale, ¿sí? ¿No? Sí, no hay problema, le traduzco. Sí. Yeah, he was saying that through some
classes in Qigong and other, Aikido, yeah, yes. exactly, Aikido and other different typologies of exercises. You can let go your soul, your spirit, your pure energy. But the important thing is to know how to use it, to realize that it exists and to know how to use it. And he was just saying that we have experienced what you do here live on stage, and he was just addressing to the viewers. Yes. He was saying, if you want to use your energy, if you want to know how this works, you could go to Dr. Kinslow's workshops to learn about the Or quantic just even therapy. read the book. You can learn it right from the book. O incluso solo leer el libro, porque se puede aprender solo leyendo el libro. ¿Sí? Yeah, ¿El see? libro qué título tiene? What about the title of the book? La curación cuántica. La curación cuántica en español. Es fácil, ¿con alguna editorial en concreto? Editorial Sirio. Editorial Sirio. Bueno, pues que sepan ustedes que además en el transcurso de este programa ha ido apareciendo también una página web para que ustedes puedan extraer mayor información de los talleres, de los cursos, del seminario, de las conferencias o incluso de este libro que del doctor Frank Joseph Kinslow nos viene a ofrecer en el día de hoy, así como de sus tratamientos. No pierdan tiempo, pueden localizar en esa página web todo lo que él viene experimentando y viene ofreciendo a través de una experiencia muy particular. Yo me acuerdo de haber entrevistado a gente tan importante como el doctor Kinslow, ¿verdad?, en este programa y en el programa de radio que hace ya más de 22 años que venimos haciendo desde Punto Radio, temas como la propia Louise Hay, por ejemplo, gran bestseller internacional que hablaba de sus experiencias particulares. Y es curioso porque lo que más aceptación tiene en nuestro colectivo es esas gentes que no solamente hablan por referencia, sino que han llegado a experimentar en sus propias carnes sus propios argumentos, ¿no? Con lo cual hay que felicitar, estén equivocados o no, que esos argumentos sean tan particulares, que los den a conocer y sobre todo sean tan coherentes, ¿no? Quiero felicitar al doctor Frank Joseph Kinslow, que haya estado esta noche en Tierra de Sueños, en este su programa. Vuelva cuando quiera, que tenga ustedes muchos éxitos y ojalá la gente aprenda muchísimo más de la energía propia que uno tiene, que puede utilizar y que puede llegar a incluso autosanarse gracias también a sus explicaciones. So he was just saying that throughout the program, there's the website where they can get more information, where viewers can get more information on all of your books, workshops, and where people will be able to learn more about your experience. And he's got a large experience, not only on TV, but also on radio. He was working on Punto Radio. He has interviewed many people, such as Louise Hay, bestseller. And what he really likes from these kind of interviews is that people tell their own stories. It's something personal, and that's something that people really like. Yeah. And he really congratulates you for that, because it's very important to have this personal experience involved in what you do. And he congratulates you for that coherence, and he invites you to Dreamland, his program again. He wishes you great success, and he hopes that many people will be able to learn from your technique and even to heal themselves through your technique. This was a wonderful interview, and I have to say that the right questions were asked to bring out the depth of the teaching, and I very much appreciate that. Ha sido una entrevista muy buena, le han gustado mucho las preguntas. Gracias. Porque ha tenido la oportunidad así de explicar lo que él hace, y que muchísimas gracias por la entrevista. Y gracias al doctor Kinslow, un placer, it's a pleasure. My pleasure. El gusto es mío. Muchísimas gracias, y la próxima vez que nos veamos, tanto usted como yo hablaremos un Spain English. Next time you see each sí, other, you will be algo able to speak intermedio. Spanglish. Ah, yes, that's perfect. Gracias, doctor. ¿Cómo Gracias. Blanca, lo has hecho un poco mejor que yo. Muchísimas Pero lo has gracias. hecho muy bien. Me he sentido muy cómoda, gracias. Igualmente, yo también te prometo aprender mucho más inglés. Perfecto. Al menos intentar estar a un 10% de tu altura. Perfecto, gracias. Gracias, muy buenas noches, Blanca. Buenas noches. Si buscas la felicidad ahora puedes encontrarla en las páginas de este libro. Remedios para el alma, de Pedro Riba. Las claves para cultivar la felicidad y sentirse afortunado.
Conocer todo lo que ocurre en el mundo y en tu propia ciudad. Divertirte, opinar, reír, sorprenderte. Esto es Punto Radio, la radio donde todas las personas tienen un espacio. Sintonízanos. Descubrirás una radio diferente. Por definición, la historia es un conjunto de hechos narrados que son dignos de memoria. Pero ¿es la historia una crónica imparcial o, como se ha dicho tantas veces, tiene la visión de quien la escribe? ¿Cuándo y por qué nace la historia? ¿De qué manera se ha manipulado? ¿Hay historia falsa en la historia? Para conocer mejor este tema nos acompaña el escritor y licenciado en Historia Contemporánea, Jordi Mata. Bien, pues de historia vamos a hablar esta noche en Tierra de Sueños. Vamos a conocer cuál ha sido ese proceso histórico, cuáles son los inicios y dónde nos lleva. Dicen que uno estudia o aprende historia de alguna manera para tener o mantener viva la memoria. Decía Santillana que también se hace historia para no repetir los errores que se hicieron en épocas pasadas. No obstante, dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2, 3 y 25 veces con la misma piedra. No sé al final si vamos a aprender mucho de esa historia o no, porque al final la historia también la escriben los vencedores. O sea que de imparcial, poco. Damos la bienvenida a nuestro profesor, a nuestro insigne licenciado en Historia Contemporánea, el doctor Jordi Mata. Profesor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Jordi. ¿En qué momento comienza ese proceso de estudio de la historia, de escribir la historia? Bueno, nos tenemos que ir a las antiguas civilizaciones del Oriente Medio, el creciente fértil, todo aquello. Allí es, digamos, donde hay la frontera entre lo que se conoce como prehistoria e historia. A partir de que ahí hay una constatación escrita de unos hechos. Aunque, claro, evidentemente, si tenemos la manga ancha, la historia ya desde el Big Bang es cuando empieza. Entiendo. ¿Cuál fue el pueblo o la cultura que empezó a escribir o a hablar de su propia historia o de otras historias? Bueno, no se puede precisar en concreto que fuera un único pueblo, porque nos podemos encontrar por un lado con los sumerios, pero si nos vamos más hacia el este, pues la civilización china también no le podemos quitar ese mérito tampoco. Se habla mucho de un historiador, Plinio el Viejo, ¿verdad? Era un buen historiador, Plinio el Viejo, resumió bastante la historia de su momento. Sí, porque, digamos, es la parte bonita que tiene el ser pionero en algo, ¿no? Tienen que basarse ya en una observación. Y al mismo tiempo, como tampoco nunca sabías quién te iba a leer, aunque tenía que leerte alguien que supiera leer, que entonces era la minoría, pues tenía que dar las cosas bastante sintéticas y, a ser posible, de una manera que fuera agradable a ese alguien que supiera leer, que, por definición, era alguien poderoso. Entiendo. Jordi, pero en cualquier caso, el historiador... Claro, el historiador se hace, ¿no? Y se hace en base a una observación, a un trabajo empírico, a un trabajo de campo, de investigación, pero hablar de un proceso histórico cuando no se sabía ni escribir, ni se tenía ningún tipo de códice, o muy pocos códices, muy pocos manuscritos. ¿Cómo se hace historia de una historia de la que no hay un legado manuscrito en muy pocas excepciones? Bueno, porque antes de los documentos, podríamos decir, como en papel, tenemos los documentos fijados en piedra. Ya entramos en toda la cuestión de la paleografía, todo lo que en sí mismo, esos monumentos incluso megalíticos, que ya por sí mismo demuestran una cultura, una manera de manejarse, una religión, una manera de estructurar una sociedad. Hasta que no, digamos, empieza la escritura, existe lo que es los testimonios en piedra. Por ejemplo, a Plinio el Viejo, ¿qué le debemos? Bueno, incluso que por ser consecuente con la historia murió en un hecho histórico como fue la erupción del Vesubio, por ejemplo. Le tenemos, aparte de eso, pues es que le debemos a Plinio, como que se le debe a Herodoto, que para algo fue el padre de la historia, que se le debe a Plutarco, que digamos que en ese aspecto no se puede decir que dentro de los historiadores antiguos que haya uno que se le deba más que a otro. ¿Y estos historiadores tenían
¿Hay algún punto común? Por ejemplo, ¿tenían una peligrosa inventiva, Jordi? Tenían una peligrosa inventiva más que nada porque, y vuelvo a algo que he comentado antes, el historiador no tenía por qué tener una vocación de historiador. Más bien era alguien que podía estar a sueldo del monarca o del poderoso de la época, que evidentemente siempre quiere quedar bien de cara a la posteridad, y quedar bien de cara a la posteridad ya implica corregir, deformar, modificar los hechos de tal manera que sean favorables a ese poderoso que es el que te está pagando. Y eso pues muchas veces se traslucía de exageraciones a favor como exageraciones en contra de aquellos enemigos del tal poderoso. Doctor Mata, aprendemos historia entonces de los que ganaron, de los vencedores, no de los perdedores, por lo tanto la historia está distorsionada. Sí. Lo que hemos estudiado, lo que hemos venido aprendiendo en los institutos, en los colegios, en las universidades, ¿tiene más de ciencia ficción o tiene visos de realidad verdaderamente? Tiene visos de realidad. Lo que sucede es que lo bueno que tiene la historia respecto a otras disciplinas del saber es que es abierta. Nunca se puede decir que de un hecho, del que sea, lo sabemos absolutamente todo. Hay hechos que han podido mantener una versión durante siglos, pero a medida de que hemos sabido dónde buscar, ha habido nuevos hallazgos, ha habido nuevas interpretaciones, pues esta única versión se ha ido fragmentando y ha permitido la controversia, la discusión e incluso que una versión haya quedado arrinconada en mor de otra. Doctor Mata, ¿deberíamos entonces reescribir de alguna manera la historia? Según qué partes siempre son susceptibles de ser escritas. Sí. Sí. ¿Qué hechos, por ejemplo, qué hechos históricos que damos hoy por asumidos poderosos términos o podemos decir que los hemos aprendido a pies juntillas y que han sido durante siglos el icono de aquel historiador o el icono de aquel estudio, ¿verdad? Podríamos decir que han pasado a mejor vida, ¿no? Que han sido reescritos de alguna manera. Por ejemplo, se mantuvo durante siglos y relativamente hasta hace, diría, unas décadas. Bueno, un tema que a mí ya siempre lo pongo como ejemplo de cómo puede ser la manipulación histórica. El caso del incendio de Roma, que durante siglos se le adjudicó a Nerón, pero que ahora ya está muy demostrado de que fue algo fortuito, algo accidental. Había que ver en qué circunstancias sucedió, en qué época del año, y luego por qué se hizo la lectura de acusar a unos, acusar a otros, porque pensemos que en aquellos momentos, quien habla primero del incendio de Roma son los historiadores de la dinastía Flavia, que fueron los que sucedieron en el poder a Nerón. Evidentemente, para enaltecer a unos hay que denigrar a los antecesores. Y luego, si ese mismo hecho lo cogen los historiadores de los primeros siglos del cristianismo, que evidentemente recordaban que pagaron ellos los platos rotos, también cargaron las tintas sobre ese presunto culpable. Luego, cuanto más antiguo es el hecho, más fácil es de manipular. Por ejemplo, hay mucha gente que todavía le da una carga de historicidad al éxodo, al célebre éxodo del pueblo judío. No hay constancia de que nunca hubiera un éxodo del pueblo judío que salieran de Egipto para ir en busca de la tierra prometida, porque eso incluso estaría recogido por los egipcios. Ahí, en las tablillas, en los murales, no hay constancia histórica de que eso sucediera, como tampoco la matanza de los inocentes. Eso no está en ningún libro de historia, está en uno solo de los evangelios. Solo habla de eso en el Evangelio de Mateo, porque los otros evangelistas no dicen nada, porque no hay ningún otro documento que explique una barbaridad de ese calibre que tenía que haberse visto recogida. O sea, todos estos hechos que casi siempre han pasado por reales, por insistencia, por transmisión oral, hoy mismo están desacreditados, sencillamente, ya se les da como inexistentes o tergiversados. Doctor Mata, Jordi Mata, en ese proceso histórico que hoy estamos conociendo de alguna manera, a algún héroe se le ha tildado de héroe y no lo era, ¿verdad? Y no lo era tanto. Pero ¿se ha dulcificado, se ha humanizado, por ejemplo, a algún villano para darle visos de héroe en un momento determinado? Evidentemente, cuando se halla en el poder. Cualquier dictador que se precie siempre tiene a su alrededor pues la corte de pelotas y aduladores, de paniaguados, de estómagos agradecidos, pues que le cantan excelencias que nunca ha tenido o simplemente que han sido exagerados. Y al revés, pues también ha habido eso de echar porquerías sobre personas que en su momento
pues eran más inocentes de lo que la posteridad ha dado a entender. Un caso así, por ejemplo, sería el de Lucrecia Borgia, que siempre se la acusó de ser una envenenadora, y esa pobre mujer de verdad era un juguete en manos de la política de su tiempo, sin ir más lejos, empezando por su propio padre, el Papa, que la casaba con quien a él le convenía para establecer alianzas políticas. O sea, era una persona que básicamente era como un pelele, y no se sabe muy bien por qué acabó convertida en el imaginario popular como una especie de cruel envenenadora. Bueno. Algo podríamos hablar al respecto sobre, por ejemplo, Camelot, el rey Arturo, Merlín, ¿sí? ¿Todo ha sido una leyenda o historias que se explican, por ejemplo, pero que nunca han existido, pero pertenecen a ese colectivo que quiere llegar a reconocer como que ha habido un proceso histórico ahí detrás del rey Arturo? Sí, porque, por ejemplo, el ciclo artúrico es un arquetipo de aquello de que todo pueblo necesita como una especie de mito fundacional. Lo curioso del mito artúrico es que habla de la creación, llamémosle, de Inglaterra, pero es un mito que crearon a medias bardos franceses y galeses. Es muy curioso. Y eso lo hacen a partir de vestigios no muy claros que arrancan de la época tardorromana, cuando los romanos abandonaron las Islas Británicas. A partir de ahí, de esa necesidad de un héroe que uniera a todos esos pueblos dispersos, esas tribus bárbaras, para crear un estado, se genera el mito de Arturo. Pero esto lo encontramos, escarbemos en cualquier historia nacional y siempre va como especie de mito fundacional. España mismo, que tiene a don Pelayo, por decir algo, también es una especie de mito fundacional en este aspecto. Y la historia de don Pelayo pues también es discutida. Doctor Mata, ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, esa investigación y la historia en sí en nuestros días? Ha cambiado en la medida de que de un siglo a esta parte la historia ya no la escriben solo los vencedores. Esto también se debe a que el progreso de la educación, de la enseñanza, esa posibilidad de que todo el mundo pueda leer, escribir, sentir curiosidad por conocer cosas de su propio pasado, de su pasado como ciudad, como estado, como pueblo, haya permitido que mucha gente se haga preguntas, y ante esas preguntas los historiadores han tenido que revisar verdades más o menos establecidas. Y entonces es cuando han surgido sorpresas o detalles que variaban el sentido de aquello que parecía inamovible y que dan fuerza a lo que he dicho al principio de que la historia es cualquier cosa menos una disciplina cerrada. O sea, no es una disciplina hermética, cerrada, está abierta a conjeturas múltiples, nadie tiene la verdad absoluta de lo que ocurrió en ese proceso, porque hay muchos investigadores como historiadores, como autores de libros que nos hablan de esos procesos y no tenemos a ciencia cierta que aquello fuera de esa manera, ni tan siquiera hoy, en este siglo XXI, doctor Mata. Hoy, por ejemplo, hemos hablado en este programa de las profecías mayas, ¿no? De Códice de Ka, porque se avecina el 2012 y hay muchos libros, mucha literatura que habla de que llegará el fin de los tiempos en ese 2012, 21 de diciembre de 2012. Bueno, claro, tenemos muchos historiadores que se han basado en poca información, en rumores, sin más, ¿verdad? Han ido calcando o copiando unos de otros. Al final, la pelota ha seguido haciendo muy grande, pero estamos en el siglo XXI y estamos hablando de historiadores. Con lo cual, en este mismo siglo, aunque podamos hacer una historia más de investigación y más seria, vamos a encontrarnos también con la dificultad de qué historiador es el que está diciendo la verdad en un momento determinado. Claro. Porque en el caso de las profecías mayas que hemos abordado hoy, tenemos a 10 que han dicho que sí, que aquellas profecías ocurrirán en el 2012 y otros que dicen que aquellos 10 primeros han copiado aquellos códices o aquellas profecías de indios ubicados en ciertas latitudes y que de profecías mayas nada de nada. Es más, que el calendario maya acabaría en el año 4000 y algo, con lo cual nada que ver. ¿Con qué nos quedamos? ¿Tenemos que leernos los 10 primeros que dicen que sí y los 10 siguientes que dicen que no? ¿O estamos perdidos todavía? Perdidos podemos estarlo si nos acercamos a estas obras con la idea de que me lo voy a tragar todo lo que me digan aquí. No. Cuando leemos historia, evidentemente, hemos de ser críticos, como ante cualquier tipo de lectura, ante cualquier tipo de visionado, ante cualquier tipo de audición. No podemos, digamos, concederle a quien esté hablando o escribiendo de lo que sea una autoridad incontestable, ni muchísimo menos. En el tema del calendario maya, pues bueno,
porque ahora toca hablar del calendario maya, pues como hace 20 años se puso de moda las profecías de Nostradamus. O sea, hay que ser muy crítico con lo que leamos. Hay que ser crítico y tener un poco también de experiencia propia, de haber visto, vamos a ver, ¿esto ha tenido alguna correlación con algo que haya sucedido anteriormente? Porque ahora cuando llegó el año 2000, muchos se acordaron de, los terrores del año 1000. Mire, en el año 1000 es que no pasó absolutamente nada. Más que nada por una sencillísima razón, porque nadie en aquella época sabía que estaba viviendo en el año 1000. Porque cada uno tenía un calendario distinto, porque la gente no sabía en qué fecha nacía ni cuándo morían. Su vida estaba marcada por en el año del reinado de fulano de tal. No saben si estaban en el 998 o en el 1014. Por tanto... Bueno, pues muy críticos en lo que leamos, tanto en esa documentación que nos viene como volúmenes o libros de texto, e incluso con los diarios o rotativos que podemos encontrar todos los días. Es más, las noticias, la misma noticia la leemos en diferentes rotativos y cada una dice algo posiblemente diferente, también dependiendo un poco del color o la ideología política de aquel propio diario. Doctor Jordi Mata, licenciado en Historia Contemporánea, gracias por estar en Tierra de Sueños, es un placer tenerte con nosotros, ¿verdad? Y seguiremos hablando de ese proceso que a ti te gusta, es más, ese proceso americano que tú también has investigado y estudiado, como es la propia masonería, ¿no? Sí. Que aparece también según qué símbolos en billetes del dólar, ¿no? Exacto, sí, sí. Doctor Mata, gracias. A vosotros. Gracias.